Gracias por esperarme. Ya estoy aquí de vuelta. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es estequiometría, que es un tema súper fácil. Tradicionalmente muchos estudiantes no les gusta, es porque se les hace complejo, pero aquí vamos a ver que es realmente es muy sencillo y que ustedes ya saben estequiometría. Yo no sé si han tenido o han visto algo de este tema en la preparatoria, en la secundaria, pero si no lo han hecho, no se preocupen, es sencillo, ustedes pueden con estos problemas. Van a ver, solo espérenme un momento, porque primero tenemos que comenzar con la definición de qué es una ecuación química, ¿no? Entonces, una ecuación química, bien, una ecuación química, pues como dice ahí, es simplemente la representación de una reacción química, ¿no? De un proceso químico. Okay. Un modelo de enlace químico, y los enlaces químicos van a ser los responsables, o los químicos representan las ecuaciones químicas de esta forma, principalmente con una flecha, y todo lo que esté del lado izquierdo de la flecha, pues son los reactivos, o sea, los compuestos químicos antes de reaccionar, los que reaccionan, ¿no? Y del lado derecho de la flecha, pues los productos, los compuestos químicos que se forman. Así de sencillo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, lo que hacemos es representar a los compuestos químicos con los símbolos que ustedes ya han comenzado a estudiar. Y en este caso genérico, tengo que el compuesto A más el compuesto B en mayúsculas produce el compuesto C más el compuesto D, ¿sí? Y en minúsculas X, Y, Z, W son los coeficientes estequiométricos que indican el número de átomos, iones o moléculas que están involucrados en la reacción química. ¿Ok? Entre paréntesis, ustedes pueden encontrar más información. Por ejemplo, en este caso, la S, G, L y AC. ¿Qué significan? Pues nos indican el estado de agregación de la materia. Aquí están mis dibujos de estilo Picasso. El estado de agregación, por ejemplo, ¿no? La S, que significa estado sólido, que el compuesto A está en estado sólido, el compuesto B está en estado gaseoso, el compuesto C está en estado líquido y el compuesto D está en estado acuoso, ¿no? ¿Qué quiere decir acuoso? Que está disuelto en agua. ¿Ok? En mucha literatura química, uno podría encontrarse con más símbolos en la ecuación química, símbolos que en este curso no vamos a utilizar, simplemente los voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, un triángulo sobre la flecha quiere decir que la reacción química requiere de energía, de calentamiento para que suceda. Corchetes y una O quiere decir que la reacción química necesita un medio oxidante para que suceda, etc. Y hay más símbolos, pero bueno, no los vamos a ver el día de hoy. Aquí abajo tenemos una ecuación química que representa la formación del agua. Tenemos hidrógeno más oxígeno produce agua, ¿no? Estados de agregación, gas y gas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Bueno, ya tiene aquí algunos coeficientes y la podemos leer esta ecuación como dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno genera 2 de agua. Permítanme, están hablando de filo. Nitro cell. We saw this lead to a very unfortunate turn of events in the previous round here. Hopefully things won't go that way this time. As Folt seems to be ready for the potential play from Souls. Souls as well, probably not going to be too keen on just leaping in there by himself. He does have case control, so if he were to do that, and oh my god, he's going to go. This could be awful. That's the case down. There's no one in the area to retrieve that. Cameraman now has to go for a very aggressive swing. Cyber as well going to need to commit himself to this. It could work as a great distraction here for Cameraman, but he's going to move forward. Cyber was able to trade out onto Folt as he swings out towards the hallway, but Skies is ready for the challenge inside of Gunvault. He takes out Cameraman. He's well aware of the play from Astro now on the other side, inside of Aviation. So, FaZe have lost the plot. He's got it. He's got two! In for a second, and now another one sits to the other side. Bosco did help him out with that kill on Bullet, and now Astro
Astra will trade, but huge amounts of time is being wasted. Not even to mention player count here. Cyber finally has control over the case again. He's working with Astro as it's brought down to a 2v3. So this round is not over just as of yet. And to correct myself from earlier, we are obviously on a living room behold, my bad. But still, they need to make the descent all the way downstairs now with 1 minute and 20 seconds and still an extra player to eliminate. And personally, I love the site selection here from SSG because it's really throwing a wrench into the cogs of FaZe. This is something that they haven't had to deal with through the entirety of this offensive half just yet, and now they have to try and commit to a completely different strange manner with people swinging in left and right. But here's the damning thing about FaZe. They are not going down without a fight. This team is so very scrappy, and that's what we love to watch them play Rainbow Six. It's down to the 2 versus 2 with 40 seconds remaining. SSG 1 round away from taking this away from FaZe. Bosco ready to hold on the inside of Art Vault now. Drones will find out his position, but look again. Those smoke, the Toxic Babes, still 2 were available for Bosco. Chucks one out towards the door. That's going to force a rotate for Cyber to try and work his way in. A good nade, though, going to be chucked forward. Not going to deal the damage necessary, but it does mask the sound of the plant slightly. So if SSG didn't catch that here, they could be in trouble as it's going down. Astro reads into the rotate, takes out one, and then gets the second as well. What a comeback from FaZe as they're staying in this, going all the way to 12 rounds for the 3rd consecutive match. It's that Brazilian heart. It just will not stop pumping as FaZe, our previous major champions, will not go silently into the night. Space Station Gaming, you're going to have to do a lot more to put FaZe away. FaZe 1 round away from overtime. 38 rounds will be played out after this one is complete. We had 2 overtime rounds on our second round. Correct? Indeed. Yeah, indeed so 38 rounds total will be completed after this one, and we could push it up to 41 if we see a response from FaZe yet again on this upcoming round. This is just the group stage. This is largely for our big echelon teams. This is largely for seeding purposes, as long as you feel the confidence to stay in the top 4 out of 5 for your group. So this is the type of competition we're going to be getting in the group stage. I shudder to think of what we will get when we get to the bracket. I'm so very excited. You have no idea. Like the child inside of me right now is just smiling from ear to ear. This is amazing. This is why we flew halfway across the world to cast some Rainbow Six Siege. This is exactly what everybody wanted to see. And I'm really happy that you and I are the ones that get to bring it to everybody at home. This has been truly incredible, and I hope that this doesn't stop here. I really want to see FaZe pick up this round and force this to overtime. Not because I'm an SSG doubter, but because this deserves it. All right, well, let's see if we will get it, ladies and gentlemen. One final round here inside of regulation. Same rules as before. FaZe wins it. We go to an additional 3 rounds, and best 2 out of 3 takes the map and the series. SSG closes it out, though, and we are done. And SSG will win this series. A 7-5 final map score and a 2-1 overall series score. It is going to be over here in Trophy Statuary as well. SSG wrap themselves back over towards that. Not feeling the confidence to play into that hold back over towards the living room once again here. Had some good play early on, but unfortunately, I think things got a little bit too chaotic on that upstairs extension over towards AVG for their liking. So they're going to go to something that they know they can control a little bit better and have already done so earlier in the half over towards Trophy. FaZe calming things down here inside of the opening moments, as previously we'd seen them be quite aggressive inside of this first minute, trying to gather map control. Gracias, chicos, por esperarme. Muchas gracias y disculpen ahí la interrupción. Bien, entonces les decía que esta ecuación química la podemos leer como que 2 moléculas de hidrógeno más 1 molécula de oxígeno generan 2 moléculas de agua. ¿Ok? Y en general así es, ¿no? Fíjense cómo los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, en el caso del oxígeno no hay ninguno, pero realmente debemos de pensar que siempre está el 1, ¿no? Cuando no tenemos un coeficiente estequiométrico, está por default 1. Y otra cosa que están haciendo los coeficientes estequiométricos es, decirnos que hemos cumplido con no violar el principio de conservación de la materia. Okay. ¿Cuál es este principio? Acuérdense, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Okay. Esto quiere decir que la misma cantidad de átomos antes de la reacción se encuentran presentes en el sistema después de la reacción. O sea, no destruimos átomos y no creamos átomos tampoco. Ok, bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una vez que hemos escrito la ecuación química, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no violar este principio de conservación de la materia.
Y para eso tenemos un caminito que podemos seguir para no equivocarnos, ¿no? Y básicamente son estos 3 pasos. El primero consta en identificar la reacción química, ¿sí? ¿Quiénes son los reactivos? ¿Qué compuestos son los reactivos? Los que van a reaccionar. ¿Y quiénes son los compuestos que se van a formar? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2. Escribir la ecuación química. Bueno, ya que sabemos quiénes son ya identificamos los reactivos y productos, ahora, ¿qué símbolos representan a estos compuestos químicos? Y finalmente, balancear la ecuación. Ok, entonces aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo es en la combustión completa de metano, CH4, este reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Entonces, si le ponemos atención a lo que está escrito ahí, rápidamente identificamos a los reactivos. El metano reacciona con oxígeno, ¿ok? Esto quiere decir que, evidentemente, metano y oxígeno son reactivos. Y producen dióxido de carbono y agua. E inmediatamente nos damos cuenta que el agua y el dióxido de carbono van a ser los compuestos que se forman, los que se producen. ¿Ok, chicos? Entonces, muy bien, hemos pasado de la primera etapa. Identificamos reactivos y productos. Adelante. Escriba la ecuación química. Ahora tenemos que escribir la ecuación química. Sin embargo, no nos dan los compuestos químicos, ¿no? Bueno, excepto el metano, que aquí ya no lo pusieron, CH4, gracias. Y yo creo que el oxígeno lo conocemos, es O2, porque hablamos de la molécula de oxígeno, no del átomo de oxígeno, o de átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno, ¿cuál es su símbolo? Una O. ¿Cuál es el símbolo de la molécula de oxígeno? O2, ¿sí? Ahorita la vemos. Y el agua también la conocemos, ¿no? H2O, por ahí ya nos suena. El dióxido de carbono, si no lo conocemos, lo vamos a conocer el día de hoy, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Entonces, rápidamente, metano más oxígeno, porque lo dice el problema. Este es el símbolo correcto de la molécula de oxígeno. Produce dióxido de carbono, CO2 y agua. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hemos pasado la segunda etapa del proceso, que es escribir correctamente la ecuación. Listo. Muy bien. Ahora, falta balancear la ecuación química. ¿Ok? Bien. Lo que yo sugiero es identifiquen todos los elementos que aparecen en todos los compuestos químicos. En este caso solo son 3. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Gracias, gracias. Sí, jefe. Gracias. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, primero a ver, ¿se respeta el principio de conservación de la materia? O sea, ¿no se crea ni se destruye la materia? A ver, si pensamos en el carbono, hay un carbono aquí y un carbono acá, después de la reacción. Bueno, pues teníamos uno y terminamos con uno. Vamos bien. Pero cuando vemos el hidrógeno, tenemos 4 antes de la reacción, antes del proceso químico, y luego, después del proceso químico, pretendemos tener 2 hidrógenos. Espérense, ¿se perdieron 2 hidrógenos? ¿Se han desintegrado? ¿Los hemos destruido? No, no se puede. No, algo anda mal. Estamos violando el principio de conservación de la materia y por eso tenemos que balancear la ecuación. Precisamente esa es la razón. Lo mismo pasa con el oxígeno. El oxígeno hay 2 antes de la reacción y después de la reacción hay 3. Hay un 2 aquí y un 1 aquí. Hay 3. Espérense, ¿hemos creado oxígeno de la nada? Eso no se puede. ¿Ok? Entonces la ecuación evidentemente está desbalanceada y para respetar el principio de conservación de la materia tenemos que comenzar a balancearla. Entonces lo que yo hago es esto. Cuento los átomos de carbono, por ejemplo, del lado de los reactivos hay 1 y aquí coloco 1. Del lado de los productos hay 1 y aquí coloco 1. ¿Ok? Cuando llegamos al hidrógeno nos doy cuenta que hay 4 del lado de los reactivos, 2 del lado de los productos, y del oxígeno hay 2 del lado de los reactivos y 3 del lado de los reactivos, del lado de los productos, perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos, para poder balancear la ecuación? Agregar coeficientes.
Agregar coeficientes, Gabriela, exactamente, ¿sí? De hecho, aquí lo tengo contestado, el ejercicio. A esto me refería en negro, vamos agregando 1 y 1, 4 y 2. Esta es la situación inicial después de que hemos escrito la ecuación química, 2 y 3, ¿no? El siguiente paso es inmediatamente rápido balancear, y como ustedes pueden darse cuenta, aquí en el agua, si ponemos un 2, ¿qué sucede? ¿Por qué empecé con el agua? Porque si ponemos un 2, ya tenemos 4 hidrógenos. ¿Se dan cuenta? Del lado de los productos. Del lado de los reactivos, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 4 en el metano. Del lado de los productos, ¿cuántos tenemos? 4. Tenemos... este 2 lo que quiere decir es que se forman 2 moléculas de agua. ¿Cuántos hidrógenos tiene una molécula de agua? 2. Entonces, si tenemos 2 moléculas de agua, la consecuencia es obvia, tenemos 4. Es decir, 4 hidrógenos. Es decir, que este 2 afecta a todos los elementos del compuesto. Por ejemplo, entonces tenemos 4 hidrógenos, pero también las 2 moléculas del agua nos hacen que sumemos 4 hidrógenos, porque ahora tenemos 2 hidrógenos del agua y 2 oxígenos del agua, aquí, y 2 oxígenos del CO2. Esto en total, ¿cuánto es? 4 oxígenos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. 4 oxígenos, Profe. ¿ok? Y el problema es que teníamos 2. Estamos peor, aparentemente, porque si colocamos un 2 en el oxígeno, 2 por 2, 4. Hemos balanceado a los oxígenos también. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Entonces, en los coeficientes podemos agregar, aquí podemos agregar si es necesario, aquí podemos agregar cualquier número si es necesario, ¿sí? Si no lo es, pues como en este caso no es necesario agregar el carbono, pues lo podemos dejar igual, ¿ok? Y la otra cosa importante a recordar es que no podemos modificar los coeficientes, los subíndices de los compuestos. Por ejemplo, este 2 que está aquí no lo podemos modificar, este 1 que está aquí no lo puedo modificar, no puedo poner 2, 3, 4 para balancear, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el agua yo no puedo poner un 4, eso no lo puedo hacer porque el oxígeno unido a 4 hidrógenos no existe. Si movemos los subíndices, cambiamos la estructura del compuesto químico, ¿no? Por eso era importante ver enlace químico, para comenzar a entender las fórmulas químicas. ¿Ok? Y la tercera cosa importante a recordar es que este coeficiente de aquí va a afectar a todos los elementos del compuesto, tanto hidrógeno como oxígeno. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, dije todo bien. Todo bien, perfecto, muchas gracias. Bien. Fíjense. Permítanme. Listo. Vamos a ver la misma ecuación, la combustión del metano. Dicho sea de paso, toda reacción de combustión involucra obviamente un combustible, el oxígeno como reactivo, y idealmente produce CO2 y agua. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, ¿qué es una combustión, Elías? Pues usted me debe contestar, es un combustible más oxígeno y siempre produce CO2 y agua. Bueno, eso de siempre produce CO2 y agua es en condiciones ideales. Bien, vamos a tratar de visualizar los compuestos químicos, las moléculas involucradas en esta combustión. Ya está balanceada la ecuación. Aquí nos dice que hay 2 moléculas de agua, porque al final de cuentas, este 2 es lo que quiere decir. Hay 2 moléculas de agua, y vemos las 2 moléculas de agua. Perdón, hay 2 moléculas de oxígeno. Otra vez, hay 2 moléculas de oxígeno. Esto es lo que nos quiere decir este 2. Y aquí aparecen.
La molécula de oxígeno está representada por estas dos esferas de átomos de oxígeno, ¿no? ¿Ok? Aquí hay una molécula, acá está la otra. Y aquí tenemos una molécula de metano. Aquí está la molécula de metano. ¿Sí la ven? El átomo, la esfera negra representa el átomo de carbono y las esferas amarillas pequeñas los 4 hidrógenos. ¿Sí? Hay 4. Entonces, en una reacción lo que va a suceder es que los enlaces de los compuestos químicos se van a romper, de los reactivos, esos enlaces se van a romper. Y para que puedan combinarse entre ellos y formar los productos. Es decir, vamos a poner la atención a esta molécula de oxígeno, en la cual este enlace se va a romper, se van a separar los dos oxígenos, y los 4 enlaces carbono e hidrógeno se van a romper, y este carbono va a reaccionar con estos dos oxígenos. ¿Para qué? Para formar el dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué le pasa a estos dos, segunda molécula de oxígeno? ¿Sí? También se va a romper sus enlaces. ¿Ok? Y ahora van a haber 2 oxígenos, y en cada oxígeno separado van a formar enlaces con 2 hidrógenos, ¿sí? Es decir, van a formar 2 moléculas de agua, como las que aparecen aquí, ¿sí ven? Entonces, este oxígeno se unió a 2 hidrógenos y formó una molécula de agua. Este otro oxígeno se unió a los otros 2 hidrógenos restantes y formó otra molécula de agua. ¿Ok? Y ahora sí podemos visualizar a todos los átomos como hay 4 oxígenos antes de la reacción y 4 oxígenos después de la reacción. 4 hidrógenos después de la reacción y 4 hidrógenos antes de la reacción. Un carbono antes y un carbono después. Todo está balanceado. Los átomos no se han creado, no se han destruido, simplemente han cambiado sus enlaces. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Dudas? No, Está bien. ¿No? Yo tengo una duda. Adelante, Gabriela. ¿Se pueden hacer reacciones químicas solamente con ganancia de calor o energía? ¿O también es posible en pérdida de esa energía? Ok. Vamos a ver. ¿Se puede llevar a cabo una reacción química calentándola, o sea, dándole energía a la reacción química? Sí, sí se puede. ¿Ok? ¿Se puede obtener energía de una reacción? Es decir, que la reacción nos dé energía. Sí se puede. De hecho, las reacciones de combustión nos dan energía. ¿Sí? Más adelante, después del primer examen de medio término, vamos a entrar a termoquímica y ahí vamos a poder calcular cuánta energía se puede obtener de una reacción en específico. ¿Cuánta energía necesita una reacción para que se lleve a cabo? Sí, sí es posible. Usted piense cuando prenden el carbón. ¿Qué pasa cuando prenden el carbón? Es una combustión, a final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el carbón sirve como combustible, hay oxígeno, y después obtiene usted energía calorífica, con la cual cocina los alimentos. Es una reacción química de combustión. ¿Ok? ¿Sí, Gabriela? Ok, sí. Gracias. Gracias a usted. Entonces, las reacciones de combustión son ejemplos de cómo podemos obtener energía a partir de una reacción química. Hay otras reacciones químicas que pueden darnos energía. Por ejemplo, la formación de agua, ¿no? Hace reaccionar hidrógeno y oxígeno. De hecho, son combustibles. Se forma agua y obtenemos también energía. Pero ya lo veremos en ese capítulo de termoquímica. ¿Ok? Bueno, aquí estoy mostrando que están balanceados todos los elementos involucrados y listo. Bien, chicos, mi sugerencia es practiquen balanceo de ecuaciones, ¿ok? Deben ser expertos en balancear ecuaciones. Si tienen algunas dudas, me pueden contactar por el chat y lo vamos viendo. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema de estequiometría, ¿ok? Ya que ya sabemos balancear reacciones químicas, entonces estamos listos para hacer cálculos con esas reacciones químicas. ¿Sí? Y para entender la estequiometría,
tengo a este ejemplo con una bicicleta, ¿no? Si observan, hay una flecha aquí, y esta flecha, pues quiero que vean todo esto como si fuera un proceso de ensamblado de bicicletas, ¿no? Después de la flecha está el producto, y antes de la flecha están los componentes del producto, de la bicicleta. Ok, vemos que tenemos una llanta, un par de pedales y un cuadro, ¿no? Con su asiento y su volante. Muy bien. Si empezamos a ensamblar tal y cual describe el proceso, tal y cual está escrito en el proceso aquí en la pantalla, pues vamos a armar en todo caso monociclos, ¿verdad? Porque solo hay una llanta, solo aquí nos describe. Este proceso está descrito con una sola llanta, pero para corregir esto inmediatamente lo que hacemos, o tendríamos que hacer, es colocar un 2 aquí, ¿no? A mí ya no me cabe el 2 antes de la llanta, pero yo creo que todos nos lo podemos imaginar, ¿sí? Que para que el proceso sea correcto necesitamos 2 llantas, más un par de pedales, más un cuadro con asiento y con volante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, el proceso permite ensamblar una bicicleta. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Sí se entiende la idea? Que hay que poner un 2 antes de las llantas. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que hemos balanceado el proceso o la ecuación química, por así decirlo, estamos listos para los cálculos, ¿sí? Entonces, en este momento usted ya sabe estequiometría y se lo voy a demostrar porque va a contestar todas mis preguntas, ¿sí? Sin que yo explique nada de estequiometría. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, yo quiero producir 100 bicicletas, ¿cuántas llantas necesito? 200, ya ven, si saben estequiometría. Ok. Tengo 50 llantas. ¿Cuántas bicicletas puedo producir? 25. 25, ya ven, es correcto. Si saben estequiometría. ¿Ven? Muy bien. Tengo 40 cuadros. ¿Cuántas bicicletas puedo hacer? 40 bicicletas, así es. Sí saben estequiometría. Ya ven que es bien fácil. Si quieres vender ahí va, ahora sí. Ahí va la pregunta difícil. Asegúrate de llamar la atención. Vamos a ver. Vamos a suponer que en la bodega tenemos un montón de pedales. Siempre nos van a sobrar los pedales, no nos importa. Pero tenemos 30 llantas y tenemos 20 cuadros. ¿Cuántas bicicletas puedo hacer? 15. Pero 15, ¿por qué no hacemos 20 bicicletas si tenemos 20 cuadros? Porque nos van a faltar llantas. Van a faltar llantas. Si tenemos 30 llantas. Andrés, ¿puedes silenciar el micrófono? Gracias, que se escucha todo el tráfico. Ok. Entonces, si tenemos 30 llantas, solo podemos hacer 15 bicicletas. No importa cuántos pedales tengamos en la bodega, no importa que tengamos 20 cuadros, no podemos hacer 20 bicicletas, solo 15 bicicletas. ¿Nos van a sobrar cuántos cuadros? 5, ¿no? Ok, entonces las llantas son el componente limitante. Ok, nos están limitando la producción de bicicletas. No podemos hacer más. Cuando tan pronto se acaben las llantas, se acabaron las bicicletas, ¿no? La producción de bicicletas. ¿Ok? En estequiometría eso lo llamamos como el reactivo limitante. Es exactamente lo mismo. Es el compuesto químico que se acaba primero o el reactivo que se acaba primero. Y ya no puede seguir la reacción adelante, ya no se puede producir más porque se acabó el reactivo. Y fíjense cómo ustedes no cayeron en la trampa que mucha gente cae en estequiometría. A pesar de que había 30 llantas, o sea, más llantas que cuadros, 20 cuadros, el error más común en estequiometría es que hubieran dicho que estamos limitados por los cuadros, ¿no? Porque son 20, cuando realmente estamos limitados por las llantas, ¿sí?
Y esto usted lo puede contestar simplemente porque a mí me queda claro que todo mundo conoce una bicicleta y todo mundo sabe de matemáticas, al menos lo esencial para contestar esas preguntas, ¿no? Y es lo mismo que necesita usted para contestar las preguntas de estequiometría. Las mismas matemáticas, la misma lógica. ¿Ok? Lo único que cambia es que no vamos a hablar de bicicletas, vamos a hablar de compuestos químicos, de moléculas, de átomos, de iones, y eso a lo mejor, como no lo podemos visualizar, no lo podemos entender totalmente, pero en sí quiero decirles que es exactamente el mismo cálculo, el mismo proceso para responder las preguntas. Ok, ¿alguien sabe lo que hicieron mentalmente para contestar las preguntas? Si yo quiero 100 bicicletas, ¿cuántas llantas necesito? Su respuesta fue 200 llantas, pero ¿alguien sabe qué hicieron? ¿Alguien me puede decir paso a paso? Haga cuenta que le voy a explicar a una computadora, voy a escribir unas líneas de código, ¿sí? Paso a paso me pueden decir qué hicieron. Bueno, yo primero vi cuánto ocupaba para una bicicleta, que eran 2 llantas. Okay. Y ya nada más lo multipliqué, o más bien dividí esas 2 por las llantas que tenía. Dividió esas 2 por las llantas que tenía. Sí. Pero no, mano, la pregunta es ¿cuántas llantas necesitábamos si queremos 100 bicicletas? Ok. Regresamos a esa pregunta para que todos estén en la misma pregunta, porque fueron varias preguntas. Tengo 100 bicicletas, ¿cuántas llantas necesito? Todos contestaron 200, ¿no? O los que contestaron dijeron 200. Pero ¿qué hicieron para llegar a ese valor, a ese número? Pues sabíamos que una bicicleta todas las bicicletas tienen 2 llantas, entonces nada más se multiplica por 2 para tener el resultado de las llantas totales. Ok. ¿Y si cambio llantas si cambio bicicletas por carros, ahora cómo se sostiene eso? Ahora con 4 llantas y se multiplica por 4. Pero, ¿y cuál es el proceso entonces? ¿Qué es Considero que es el análisis de cuántos componentes, de los componentes que necesito para hacer la bicicleta y cuánta cantidad de cada uno. En ejemplo de una ecuación química sería el compuesto que tengo y cuántos átomos de cada molécula necesito para que se cumpla con el balanceo o algo así. No sé si me expliqué. Más o menos, Gabriela. Yo creo que tanto Gabriela como Luis Carlos como Andrés tienen la idea en la mente. Están batallando un poquito para expresarla, pero ya tienen la idea de lo que hicieron, digo, porque lo hicieron, pero ahora vamos a tratar de identificar qué hacen, cuál es el proceso. Lo que realmente están haciendo todos, chicos, es encontrar una relación, ¿sí? Una relación entre 2 objetos, en este caso, entre la bicicleta y las llantas. Si cambiamos de objetos entre las llantas y un auto, pues los objetos han cambiado, entonces esa relación sí puede cambiar porque cambian el número de llantas, por ejemplo. Entonces aquí lo puse con dibujitos súper simples. Entonces la relación que usted hizo para poder contestar esa pregunta es bien simple. Se da cuenta que por cada 2 llantas se puede producir una bicicleta, y esto es una forma de producir, de explicarlo, ¿no? Ok, que es lo que decía más o menos Luis, ¿no? Hay que multiplicar por 2, pero sí, pero ¿por qué? Porque se establece una relación entre las llantas y la bicicleta, y esa relación es 2-1, que es lo que es lo mismo que una regla de 3, ¿sí? Entonces esta relación es 2-1. Listo. Entonces, si usted tiene 100 si usted quiere más bien producir 100 bicicletas, entonces, al usar esta relación, usted obtiene el resultado correcto, ¿no? Se requieren 200 bicicletas. Porque es lo que ustedes están haciendo, es un proceso mental, ya lo hacen, ¿ok? Fíjense que es importante que como las unidades si respetamos las unidades, llegamos a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, es todo lo que usted hace. Encuentra una relación y luego utiliza esa relación por un factor, ¿no?
En este, ¿qué más les iba a comentar de...? Ok, si se dan cuenta, uno de los trucos para encontrar la relación, porque ahorita es bicicletas que es muy sencillo, pero uno de los trucos es ¿quién va en el numerador de estas relaciones? Pues aquello que andamos buscando. Si ahorita me pregunta, yo tengo 100 bicicletas, ¿cuántas llantas necesito? ¿Qué estoy buscando? Llantas, ¿no? Eso va en el numerador y en el denominador el dato que tengo. ¿Cuál es el dato que yo tenía? Que quería 100 llantas. Así de sencillo podemos proceder. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro que lo que es importante para este tipo de problemas de estequiometría es la relación entre aquello que estoy buscando, en este caso llantas, y aquel dato que tengo, pues ya podemos hacer cualquier tipo de problema. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos hacia adelante. Déjenme mostrarles nada más una cosa que es importante, que es estas dos ecuaciones, que una es la masa molar, que es lo mismo que el peso molecular, el peso fórmula, etc. O peso molecular, sí lo dije, que es la suma de las masas de los átomos que forman el compuesto. Si no, ahorita hacemos algunos ejemplos para que quede claro. Y la siguiente ecuación que necesitamos es que los números de moles es igual a los gramos entre la masa molar o peso molecular, ¿no? Que es lo mismo. ¿Ok? Recordando estas dos ecuaciones vamos a poder resolver cualquier problema de estequiometría. Bien, volvemos al ejemplo de la ecuación química del agua. Hidrógeno más oxígeno produce agua. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a tratar de entender las relaciones posibles que hay entre estos tres compuestos. Y a esa relación en estequiometría le llamamos relación molar o relación estequiométrica. ¿Ok? Que no es más que la relación en número de moles entre dos especies que aparecen en la ecuación química. Eso es la relación molar. ¿Ok? Ahora bien, estos coeficientes que estábamos viendo nosotros, como el número de moléculas involucradas, 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, generan 2 moléculas de agua, se puede respetar lo mismo para número de moles. Podemos decir que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno producen 2 moles de agua. Ok, ahora vamos a ver todas las relaciones que hay entre estos compuestos químicos. La primera es 2 moles de agua consume 1 mol de oxígeno. ¿De dónde sale este 2 y este 1? Pues de los coeficientes estequiométricos. 2 moles de agua consume 1 mol de oxígeno. Aquí está. Esta de aquí es una relación molar correcta. Otra relación es 2 moles de agua consumen 2 moles de hidrógeno. 2 moles de agua consumen 2 moles de hidrógeno. ¿Ok? Es una relación molar correcta. Bien. Otra relación molar correcta es entre dos reactivos. Por ejemplo, 2 moles de hidrógeno consume 1 mol de oxígeno. 1 mol de oxígeno, que es lo que tenemos en el tercer ejemplo. Y el cuarto ejemplo es simplemente está invertida esta última relación. ¿Sí ven? 1 mol de oxígeno consume 2 moles de hidrógeno. Está invertida, pero también es correcta. Eso va a depender de qué estemos buscando y qué dato tengamos, ¿no? Esto quiere decir que si las primeras dos relaciones molares las invierto, también son correctas, ¿sí? También podríamos decir 1 mol de oxígeno produce 2 moles de agua. Ok. Ya que hemos sido capaces de identificar correctamente estas relaciones molares, podemos ir entonces hacia el primer problema de estequiometría, que van a ver que es exactamente igual al del problema de la bicicleta. Tenemos esta ecuación química, otra vez la ecuación química del agua. Hidrógeno, 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno produce 2 moles de agua. Y ahora me preguntan, ¿cuántos moles de agua
se pueden formar si se tienen 4 moles de oxígeno. 4 moles de oxígeno. O sea, me están diciendo cuántos moles de agua se pueden formar si tenemos, o producir, si tenemos 4 moles de oxígeno. Es una pregunta como la de la bicicleta. Si tengo 50 llantas, ¿cuántas bicicletas se pueden formar? Es exactamente lo mismo. O más bien, si tenemos 100 si queremos producir 100 bicicletas, ¿cuántas llantas necesitamos? Etcétera. Es el mismo tipo de preguntas. Ok, entonces, a ver, vamos a regresar a esta ecuación, a este ejemplo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué queremos saber? ¿Cuántos moles de agua se producen? ¿Sí? Una cantidad relacionada con el agua. ¿Ok? ¿Y qué dato tenemos? 4 moles de oxígeno. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es el dato que tenemos. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que encontrar una relación entre quién y quién. Entre el agua, evidentemente, que es el dato que andamos buscando, y el único dato que tenemos, el oxígeno. ¿Ok, chicos? Esta relación está escrita aquí. 2 moles de agua consumen 1 mol de oxígeno. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ahora sí. Gracias, Luis. Ahora utilizamos el único dato que tenemos en el problema, que son 4 moles de oxígeno. 4 moles de oxígeno por 2. Se eliminan moles de oxígeno con moles de oxígeno, se eliminan y nos quedan que se producen 8 moles de oxígeno. ¿Ok? Es un problema exactamente igual al de la bicicleta. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿No hay dudas? No. No, pues se está quedando claro. Gracias, Andrés. No. ¿Qué modelo de enlace? Gracias, Aquí Gabriela. vimos el enlace iónico. El enlace iónico, Entonces, el vamos enlace a ver otro covalente. ejemplo. Es lo que vimos en la clase pasada. Este ejemplo se empieza a complicar, pero dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan para quemar 50 moles de monóxido de carbono? Como que de repente suenan un montón de términos de compuestos químicos nuevos, ¿no? Pero aquí está la ecuación, ya está balanceada. En este caso la ecuación está balanceada, en el caso anterior también ya está balanceada. Entonces no se lo olviden si llega a su tarea, a sus exámenes, a la vida real, antes de hacer cualquier cálculo, revise que está balanceada la ecuación o balancea la ecuación. Aquí ya está balanceada. Entonces, a ver, vamos a entender la pregunta. Tenemos 50 moles de oxígeno. Perdón, tenemos 50 moles de monóxido de carbono, 50 moles de monóxido de carbono. Este es el monóxido de carbono, este es el dióxido, porque tiene 2 átomos de oxígeno, este solo tiene 1. Un gas súper tóxico. Este es el monóxido de carbono, ¿sí? Súper tóxico porque este se une a la hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína que tenemos que llevamos en la sangre, y cuando se une el monóxido a la hemoglobina lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo a través del torrente sanguíneo, y el oxígeno se une a la hemoglobina, y la hemoglobina cuentan que es el transporte, anda por todo el cuerpo, por toda la sangre, llevando oxígeno a todas las células. Pero cuando respiramos monóxido de carbono, el monóxido de carbono forma un enlace más fuerte con la hemoglobina y no deja que el oxígeno se pueda unir a la hemoglobina. Por lo tanto, lo que lleva la sangre por todo el cuerpo pues es monóxido y no lleva oxígeno, ¿sí? Entonces, como el cuerpo las células del cuerpo no pueden vivir sin oxígeno, pues ahí camina la persona que respiró mucho monóxido de carbono. Se une más fuerte. Entonces, te va a faltar oxígeno, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces el monóxido de carbono tenemos 50 moles y la pregunta es, ¿queremos quemar este monóxido de carbono? ¿Queremos transformarlo totalmente, esos 50 moles, a dióxido de carbono? Otro gas contaminante, pero bueno. Ok, la pregunta es, ¿cuánto oxígeno necesitamos? Ok, chicos, a ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Primero sacar la relación.
Sí, dígame, los escucho. Relación molar, ¿alguien dijo por ahí? Sí, yo saqué la relación molar que hay Isaac. en dos dióxidos de carbono. Y ya después simplemente, pues, me imagino una regla de 3, por ejemplo. A ver, ¿cuál es esa relación molar? ¿Qué opinan todos los demás? ¿Cuál sería? A ver si me sale bien. Por 2 dióxidos de carbono hay 2 moles de oxígeno. Ok, ¿cómo lo escribo? Díctemela más o menos en esta forma. Tú, Isaac, ¿quién va arriba, quién va abajo? Arriba sería, bueno, ¿me puede regresar la diapositiva? Por favor. Más para darme una idea. Sería 2 moles de 2CO2. 2 moles de monóxido. Ajá. Sobre un mol de... Un mol de oxígeno. Ok, aquí está claro para todos, chicos, que la relación tiene que ser entre el oxígeno y el monóxido, ¿verdad? Monóxido es el dato que tengo, 50 moles. Oxígeno, la pregunta, lo que quiero saber, ¿verdad que sí, chicos? Entonces, al dióxido de carbono, pues lo vamos dejando hacia un lado, ni nos interesa de momento. Para contestar esta pregunta, no nos interesa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Okay. Sí. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es la relación molar, Isaac? ¿O cualquiera de ustedes, chicos? ¿Chicas? ¿Compañeras? ¿Alguien? Pues, La relación es 2 moléculas de monóxido de carbono consumen una de oxígeno. 2 moles de CO2 consumen un mol de oxígeno. Isaac, ¿estás de acuerdo? Ajá. Sí. Ok, Isaac y Andrés ya tienen una propuesta. ¿Alguien más tiene una propuesta? Yo tengo la misma, Inge. Luis, son 3. Isel, Gabriela, ¿qué opinan? Elías, Eric, Jacobo, Adrián, ¿qué opinan? ¿Está bien la propuesta de los compañeros? Estoy de Bueno, acuerdo con mis compañeros. Sí, estoy de acuerdo también, Jacobo, Gabriela, todos están de acuerdo. porque es monóxido, es un oxígeno. Ok. Si fuera, nos cambia Sí. el nombre. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, nada más que acuérdense que lo que estamos buscando es oxígeno. Queremos saber algo del oxígeno, en este caso la masa de oxígeno. ¿Sí? Ok. Y por lo tanto, el resultado no es correcto. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando, ¿qué es? A los gramos. Gramos de oxígeno. Esta es la relación correcta, compañeros. Un mol de oxígeno consume 2 moles de monóxido de carbono. Acuérdense, aquello que estamos buscando de la sustancia que queremos saber algo, la ponemos en el numerador. O sea, el primer paso es identificar de las 3 a cuál me conviene relacionar. ¿Al CO2 y el oxígeno? ¿Al CO2 y al monóxido? No, me conviene al oxígeno y al monóxido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero saber algo del oxígeno y tengo datos del monóxido. Al otro, aunque lo quiera usar, no me va a servir, no conozco nada de él, no sé cuánto se produce, no sé si había algo inicialmente, no, conozco estos dos. Entonces, las relaciones entre ellos dos, como bien decían Isaac y Andrés, ¿sí? Pero debemos de colocar en el numerador a la sustancia que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Un mol de oxígeno consume 2 moles de monóxido. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Por qué? Porque cuando utilicemos el dato que tenemos, 50 moles de monóxido, ¿sí? Aquí está, 50 moles de monóxido,
Perfectamente lo vamos a poder multiplicar, se eliminan las unidades y ¿qué voy a obtener resultado? Moles de oxígeno, ¿sí? 25 moles de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Así de sencillo. Entonces, cuidado con la relación, cómo acomodarla, ¿ok? Y nada más que este problema es medio borroso porque nos pide en gramos, o sea, nos pide la masa del oxígeno, no los moles del oxígeno. Entonces, eso lo podemos hacer fácilmente. Déjenme me regreso acá con esta ecuación. Gramos, esto de aquí es una N, número de moles. Gramos es igual al peso molecular o a la masa molar por el número de moles. ¿Ok? Sí, bueno, yo lo voy a hacer grande. ¿Ok? Y el número de moles del oxígeno lo acabamos de calcular, ¿no? Son 25 moles. Es esto de aquí. ¿Ok? El peso molecular es del oxígeno es 32. ¿Cómo obtuve el peso molecular? Bueno, el peso molecular es la molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. ¿Cuál es la masa de un átomo de oxígeno? ¿De uno? 16 gramos mol. Gracias, Gabriela. Gracias, compañeros. 16 gramos mol. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula? 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la masa molecular de la molécula de oxígeno? 32. ¿Ok? Y ese 32 lo multiplicamos por este 25 y obtenemos que se requieren 800 gramos para quemar 50 moles de monóxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Sí, nada más, los 16 gramos los sacó de la tabla periódica. Así es, Isaac, así es, okay. así es, Okay. así es. Esos 16 gramos están en la tabla periódica. Sí, es recomendable, chicos, que tengan una tabla periódica ahí a la mano en la clase, sí, porque la van a estar ocupando, ¿no? Durante todo el curso. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Yo no, Inge, ¿No hay la verdad. dudas? Bueno, chicos, ok. La próxima clase bueno, más bien, hoy en la noche, tarde-noche, voy a encargarles la primera tarea del curso, ¿sí? Vamos a dejar la tarea por Teams, ustedes la contestan y le toman fotos, la convierten a PDF y la suben, ¿no? Y ya la estaré revisando. ¿De qué trata la tarea? Es de estequiometría. ¿Va a haber cosas que no alcanzamos a ver el día de hoy? Sí, así es. El próximo martes voy a terminar con el tema de estequiometría. Sí, lo terminamos el próximo martes. Y así que la tarea va a incluir temas de estequiometría que no hemos visto. ¿Por qué hago esto? Para que usted tome el libro y se acostumbre a leer el capítulo, aprender por sí solo y a poder contestar la tarea. Va a ver cuando llegue la próxima semana, va a tener, si es que tiene dudas, van a tener dudas muy puntuales y les va a ser más fácil avanzar durante el curso. ¿Ok, chicos? Entonces, más tarde subiré su tarea. Si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. De momento seguiremos en línea. Cuídense mucho, por favor, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Inge. Buen día. Buen día. Gracias, ingeniero. Inge, disculpe, tengo una duda acerca de los cursos que mencionó.